La nave de salvamento se movía lentamente por el oscuro espacio de la nebulosa Kepler. El capitán Cetara permanecía en el puente, observando las estrellas a través del gran ventanal frontal. Sus antebrazos accionaban los controles mientras su piel cristalina captaba la luz. Desde las pantallas de la nave, llevaba 20 años buscando viejas máquinas de guerra, pero nunca había encontrado nada parecido a lo que le mostraban sus sensores. «Capitán, tiene que ver esto», gritó el teniente Krix desde su puesto. Los enormes ojos del alienígena, con aspecto de insecto, estaban abiertos de par en par por la sorpresa. «Hay algo enorme ahí fuera, más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás». Zextara se acercó a mirar la pantalla. Los números no tenían sentido. El objeto medía más de 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Ninguna nave en la galaxia conocida era tan grande. Incluso los grandes cruceros de batalla del Consejo Galáctico solo tenían la mitad de ese tamaño. «¿Está seguro de que los sensores funcionan bien?», preguntó Zestara. Había visto muchas cosas extrañas en la nebulosa, pero esto era diferente. «Lo he comprobado 3 veces, capitán. Es real y no se mueve en absoluto. Simplemente flota ahí como si nos hubiera estado esperando». La DRA. Gila, la historiadora de la nave, levantó la vista de sus libros. Su piel azul palideció al oír los números. «Capitán, ese tamaño coincide con las viejas historias. Las de las naves de guerra humanas de la Gran Guerra». «Esas son solo historias», dijo Zexara, pero su voz no era segura. «Los humanos abandonaron esta parte del espacio hace 30 años. Todas sus naves fueron destruidas o se fueron con ellos». «No todas», dijo la doctora. Yela en voz baja. «Había historias sobre una nave. Una nave tan grande y peligrosa que incluso los humanos le temían. La llamaban la nave fantasma». El puente quedó en silencio. Todos conocían las historias sobre naves de guerra humanas, pero se suponía que eran solo cuentos de hadas aterradores contados a niños. Los humanos habían luchado en la Gran Guerra solo durante 10 años. Pero en ese tiempo, habían construido armas que hicieron temblar de miedo a las razas más antiguas. «Acérquennos», ordenó Zestara. «Pero mantengan los motores listos para funcionar si es necesario». La nave de salvamento avanzó a través de las coloridas nubes de gas de la nebulosa. A medida que se acercaban, el objeto se veía más claro en sus pantallas. No era solo grande. Era hermoso, pero a la vez aterrador. El agujero era de metal gris oscuro que parecía comer. La luz, los ángulos extraños y los bordes afilados lo hacían parecer un cuchillo gigante flotando en el espacio. «Estoy captando lecturas de potencia», informó la especialista en tecnología Nora. Su piel verde estaba cubierta de sudor. «Muy poca potencia, pero aún así. Activo. Esta cosa lleva 30 años funcionando». «Eso es imposible», dijo Zestara. «Ninguna nave puede funcionar tanto tiempo sin combustible». Al acercarse aún más, pudieron ver algo escrito en el costado de la enorme nave. Las letras estaban descoloridas, pero aún legibles. «Retribución». Debajo, en letras más pequeñas o palabras en el antiguo idioma humano. «¿Qué dice?», Zestara le preguntó al doctor. El doctor Yaala leyó las palabras lentamente. «Dice muerte antes que deshonra. Victoria o nada». Ese era el lema de la flota humana del espacio profundo. La retribución susurró al teniente Krix. «He oído ese nombre antes en los viejos informes de guerra. Esta es la nave que hizo huir a 3 flotas alienígenas enteras sin disparar un tiro con solo aparecer», añadió el doctor Yela. «Las historias dicen que cuando la retribución aparecía en un sistema estelar, el enemigo se marchaba en lugar de luchar. Tenían tanto miedo». Zextara miró fijamente la enorme nave. Él también había oído las historias. Historias sobre naves humanas que podrían destruir planetas. Historias sobre tripulaciones humanas que nunca se rindieron, incluso cuando eran superadas en número por 100 a 1. Historias sobre el último capitán humano que juró proteger la galaxia, incluso si eso significaba dar su propia vida. «Señor, estamos recibiendo una señal». Nora suspiró. Su voz temblaba. «Viene de la gran nave. Esta». «Está intentando hablar con nosotros». «Póngalo en los altavoces», ordenó Zestara. El puente se llenó de estática. Entonces se escuchó una voz. Era profunda y fuerte, hablando en el idioma galáctico común, pero con acento humano. «Nave desconocida. Se acerca a una zona militar restringida. Indique su propósito o váyase inmediatamente». Todos en el puente se miraron. La voz sonaba real,
Pero ¿cómo podría haber alguien vivo en esa nave después de 30 años? Soy el capitán Cestara de la nave de salvamento Meridian Sech, dijo por la radio. Solo buscamos material de guerra antiguo. No quiero problemas. Hubo una larga pausa. Entonces la voz volvió a hablar, pero ahora sonaba cansada y muy vieja. Equipo de salvamento, deben abandonar esta zona. Hay cosas aquí que es mejor dejar en paz. La retribución no es una nave a la que quieran subir. Pero señor, tenemos derechos legales de salvamento en este sector. Cestara dijo, si la nave está abandonada, podemos reclamarla bajo la ley galáctica. Otra pausa. Entonces la voz volvió a hablar, y esta vez sonó casi triste. La retribución no está abandonada, capitán. Está esperando. Y si son inteligentes, se irán. Antes de descubrir qué les espera. La radio se quedó en silencio. Stara. Miró a su tripulación. Todos tenían miedo, pero también estaban emocionados. La retribución era la nave más famosa de la historia galáctica. Si pudieran rescatar incluso una pequeña parte, serían ricos más allá de sus sueños. Capitán, dijo el doctor Yala, tal vez deberíamos escuchar la advertencia. Las historias sobre naves de guerra humanas. No son solo historias. Los humanos construyeron cosas que otras razas aún no entienden. Pero mírenla, dijo Cestara, señalando la enorme nave. Lleva 30 años flotando aquí. La tripulación que tuviera debe haber muerto hace mucho. La voz que oímos probablemente era solo una vieja grabación. Tomó su decisión. Vamos a abordar esa nave, preparar el equipo de abordaje y asegurarnos de que todos tengan el equipo de seguridad completo. No sabemos qué vamos a encontrar allí. Mientras su tripulación se preparaba para la misión de abordaje, Zastera observó la enorme nave de guerra humana. Algo en su interior le decía que era un error. Pero no se había convertido en un exitoso capitán de salvamento por miedo. Además, ¿qué tan peligrosa podía ser una vieja nave vacía? Pronto descubriría que algunas leyendas eran más reales de lo que nadie quería creer. La lanzadera de abordaje se alejó del borde del meridiano hacia la enorme nave de guerra humana. El capitán Cestara estaba sentado en el asiento del piloto, con sus 4 manos manejando los controles mientras su piel de cristal reflejaba las extrañas luces provenientes de la retribución. Detrás de él, 5 tripulantes revisaban su equipo una vez más. Manténganse juntos una vez que estemos dentro, le dijo Zactara a su equipo. No sabemos qué tipo de trampas podrían haber dejado los humanos. El teniente Krix chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Capitán, ¿y si la voz que oímos fuera real? ¿Y si todavía hay humanos en esa nave? Entonces nos encargaremos de ellos, dijo Zastara. Pero no sonaba tan seguro como quería. Recuerden, los humanos han desaparecido de este sector hace 30 años. Sea lo que sea que encontremos ahí dentro, no estará vivo. La DRA. Gila leía en su tableta. Según los registros antiguos, las naves de guerra humanas se construían como fortalezas. Tenían un blindaje grueso, múltiples capas de pasillos y sistemas de defensa que funcionaban incluso sin tripulación. Genial, murmuró la especialista en tecnología Nora. Así que estamos abordando una nave que podría intentar matarnos incluso si está vacía. La lanzadera llegó al costado de la enorme nave y encontró una esclusa de aire. El metal que la rodeaba estaba marcado y quemado, mostrando signos de antiguas batallas. Pero la esclusa en sí parecía perfecta, como si la hubieran construido ayer. La esclusa está respondiendo nuestra señal, informó Nora. Se está abriendo para nosotros. Eso no es posible, dijo la doctora. Y ella. Los sistemas de las naves no funcionan después de 30 años sin mantenimiento. Pero la esclusa se abría con un suave silbido. Aparecieron luces verdes en sus bordes, indicando que era seguro entrar. La lanzadera se conectó con un golpe seco. Allá vamos, dijo Cestara. Abrió la puerta de la lanzadera y entró en la esclusa de aire. Los demás lo siguieron, respirando ruidosamente en el silencioso espacio. La puerta interior se abrió y se encontraron en un pasillo más grande que cualquier cosa que hubieran visto jamás. El techo tenía 4 metros de altura y las paredes estaban cubiertas con paneles metálicos lisos. Unas suaves luces azules recorrían el suelo, adentrándose en la nave. Todo tan grande, susurró. Teniente Krix. Los humanos no eran tan altos, ¿verdad? No, dijo la doctora. Y ella. Pero construían sus naves para que se sintieran poderosos. Querían que cualquiera que abordara se sintiera pequeño. El aire era limpio y fresco,
algo imposible después de 30 años. Sus sensores mostraban una atmósfera normal, una temperatura perfecta y sin productos químicos peligrosos. Era como si la nave estuviera lista para que su tripulación regresara en cualquier momento. «Miren esto», dijo Nora, señalando un panel de la pared. «El sistema informático de la nave sigue funcionando. Todas las luces están encendidas, el aire fluye y la gravedad funciona a la perfección». «¿Qué tipo de fuente de energía podría funcionar durante 30 años?», preguntó la doctora Yela. «Una muy peligrosa», dijo Sexara en voz baja. Se adentraron en la nave siguiendo las luces azules. Los pasillos eran como túneles a través de una montaña con puertas cada pocos metros. La mayoría de las puertas estaban cerradas, pero algunas estaban abiertas, mostrando habitaciones llenas de equipo que no reconocieron. «Parecen camarotes de la tripulación», dijo el teniente Zix, mirando hacia una de las habitaciones abiertas, «pero son enormes. La cama es lo suficientemente grande para 3 de nosotros». «Los humanos eran más grandes que la mayoría de las razas», explicó la doctora Yela. «Y les gustaba tener espacio a su alrededor. Dijeron que les ayudaba a pensar mejor». Llegaron a un ascensor con capacidad para 20 personas. Las puertas se abrieron en cuanto se acercaron, y una voz habló desde altavoces ocultos. Era la misma voz que habían oído en la radio, pero ahora sonaba más cercano y real. «Visitantes, ahora están dentro de la retribución de la UE. Por favor, indiquen el propósito de su abordaje». Todos dejaron de moverse. La voz provenía de todos lados, pero no había nadie a la vista. Somos operadores de salvamento. Zakara dijo al aire, «Tenemos derecho a explorar naves abandonadas». «Su nave no está abandonada», dijo la voz. «La nave espera». «¿Esperando qué?», preguntó la doctora. Yela. «El regreso del enemigo. El día en que la galaxia necesite protección de nuevo. El momento en que alguien deba interponerse entre la oscuridad y la luz». Las puertas del ascensor permanecieron abiertas, esperando a que entraran. Un momento después, Sexara entró y los demás la siguieron. El ascensor empezó a subir sin que nadie tocara ningún botón. «¿Quién eres?», preguntó Nora a la voz. «Soy la nave», respondió la voz. «Soy la tripulación. Soy la promesa que se hizo hace 30 años». «Eso no tiene sentido», dijo el teniente Krix. «Las naves no hablan, y las tripulaciones no viven 30 años sin comida ni agua». «Las tripulaciones humanas sí», dijo la voz. «Cuando prometen proteger algo, lo cumplen, aunque les cueste todo». El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron al puente de la nave. Era lo más asombroso que habían visto jamás. La sala era enorme, con puestos para al menos 20 tripulantes. Pantallas gigantes mostraban vistas del espacio en todas direcciones. Y en el centro de todo estaba la silla de un capitán que parecía un trono. «Bienvenidos al puente de la UE East Retribution», dijo la voz. «La nave de guerra más temida de la galaxia». Al entrar en el puente, las luces comenzaron a encenderse a su alrededor. Las pantallas cobraron vida, mostrando información escrita. Y entonces, sobre la silla del capitán, una figura comenzó a formarse en el aire. A su alrededor había un hombre alto y fuerte, con un uniforme azul oscuro con dorado. Recortado. Su cabello era gris y sus ojos eran del color del acero. Los miró con un rostro que era a la vez amable y terrible. «Soy él. Comandante Jake Morrison», dijo la figura. Capitán de la US Retribution. «Y acabas de cometer un grave error». El holograma parecía tan real que se podía tocar. Se movía como una persona viva y sus ojos parecían verlo todo. Pero era transparente como un fantasma. «Estás muerto». El doctor Yela dijo, «Llevas 30 años muerto. La muerte es solo otro puesto de servicio». El capitán dijo, «Y mi deber aún no ha terminado». La tripulación alienígena se miró con miedo. Habían abordado una nave fantasma, y ahora estaban cara a cara con su capitán fantasma. Pero algo les decía que este fantasma era más peligroso que cualquier enemigo vivo al que se hubieran enfrentado. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Zara. El capitán sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «Quiero que se vayan. Quiero que olviden que alguna vez vieron esta nave. Y quiero que le digan a la galaxia que algunas cosas es mejor dejarlas en paz». «¿Y si no lo hacemos?», preguntó el teniente Krix. La sonrisa del capitán desapareció. «Entonces sabrán por qué esta nave sigue siendo temida después de 30 años. Y sabrán qué sucede cuando alguien amenaza la promesa que hice de proteger esta galaxia». Las luces del puente brillaron más,
y la nave pareció cobrar vida a su alrededor. Podían sentir el poder fluyendo a través de las paredes, y el aire mismo pareció vibrar con energía. Ya no eran solo visitantes en una vieja nave. Eran prisioneros de una leyenda que se negaba a morir. El holograma del comandante Jake Morrison se encontraba frente a la tripulación alienígena, observándolos atentamente con sus ojos de acero. El puente de la retribución zumbaba con poder a su alrededor, y las luces parecían latir como un latido. «¿Quieren saber por qué esta nave es temida?», dijo el capitán. «Muy bien. Pero una vez que se conoce la verdad, nunca se puede olvidar. Y nunca se puede ir de aquí por donde se vino». La DRA. Yela dio un paso al frente, su piel azul pálida por el miedo, pero con voz firme. «Somos historiadores y trabajadores de rescate. Solo queremos entender qué sucedió aquí». «Lo que sucedió aquí fue el nacimiento de una leyenda», dijo el capitán Morrison. «Y las leyendas son peligrosas. Tienen una forma de volverse reales cuando menos se lo espera». El capitán hizo un gesto con la mano y las pantallas alrededor del puente cobraron vida. Aparecieron imágenes que mostraban la galaxia hace 30 años, cuando la Gran Guerra estaba destrozando sistemas estelares enteros. La guerra no iba bien para ninguno de nosotros. El capitán continuó: «El enemigo era algo que nunca habíamos visto. Venían de fuera de nuestra galaxia y querían destruir toda la vida. No conquistarla, no controlarla, sino destruirla por completo». Las pantallas mostraban batallas en el espacio con naves explotando y planetas enteros ardiendo. Los extraterrestres que observaban nunca habían visto nada tan terrible. El Consejo Galáctico intentó combatirlos con sus mejores naves y sus armas más antiguas, pero nada funcionó. El enemigo era demasiado fuerte, demasiado rápido y demasiado inteligente. Estaban ganando. Los ojos de insecto del teniente Krix estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Pero los libros de historia dicen que la guerra terminó porque el enemigo se fue. Simplemente se fueron. «Se fueron por esta nave», dijo el capitán Morrison. «Por lo que hicimos aquí. Por lo que nos convertimos». El capitán se giró para mirar su silla de mando, y por un momento pareció muy cansado y muy viejo. La humanidad era nueva en la galaxia entonces. Solo llevábamos 50 años viajando entre estrellas. Las otras razas pensaban que éramos primitivos y débiles. Estaban equivocados. Las pantallas mostraban naves humanas, mucho más pequeñas que las naves alienígenas, pero moviéndose más rápido y golpeando con más fuerza. Las tripulaciones en su interior parecían decididas e intrépidas. Teníamos algo que las otras razas habían perdido durante miles de años de civilización. El capitán dijo: «Teníamos la capacidad de hacer cosas imposibles cuando no teníamos otra opción. Lo llamábamos terquedad. Otros lo llamaban locura». «¿Qué hicieron?», preguntó la especialista en tecnología Nora. «Construimos esta nave», dijo el capitán Morrison. La Retribution. No solo una nave de guerra, sino un arma que podría cambiar las reglas de la guerra. Las pantallas mostraban la construcción de la enorme nave. Miles de humanos trabajaron día y noche construyendo algo más grande y complejo que cualquier cosa que jamás hubieran intentado. «No solo usamos metal y motores», explicó el capitán. «Usamos algo mucho más poderoso. Usamos la voluntad humana. Usamos la negativa a rendirnos que vive en cada corazón humano». «Eso es imposible», dijo la doctora. Yela. «La voluntad y la determinación son solo emociones. No pueden impulsar una nave espacial, ¿verdad?», preguntó el capitán. «Observen y aprendan». Las pantallas mostraban la retribución en su primera batalla. La nave se movía por el espacio como un ser vivo. Sus armas disparaban rayos de energía que parecían abrir agujeros en la realidad misma. Las naves enemigas que eran alcanzadas por esos rayos simplemente dejaban de existir. Descubrimos algo que las otras razas habían olvidado. El capitán Morrison dijo: «Al universo no le importa lo que se supone que es imposible. Solo le importa lo que ustedes creen posible». La tripulación alienígena observó con asombro cómo la retribución destruía una flota enemiga entera sin recibir un solo golpe. Pero algo fallaba en las imágenes. La nave humana parecía estar en varios lugares a la vez, y sus armas alcanzaban objetivos demasiado lejanos para alcanzarlos. «Las armas de la nave no solo destruyen materia», explicó el capitán. «Destruyen la idea de la derrota. Cuando la retribución entra en la batalla, la victoria se convierte en el único resultado posible». «¿Cómo?», preguntó el capitán Zara. «¿Qué clase de ciencia puede hacer eso?». «La ciencia humana». El capitán dijo:
Aprendimos a convertir la esperanza en un arma. Aprendimos a convertir la determinación en fuerza física. Aprendimos a hacer que lo imposible sucediera simplemente negándonos a aceptar el fracaso. Las pantallas mostraban más batallas, y en cada una, la retribución era imparable. Las flotas enemigas huyeron al verla venir. Sistemas estelares enteros se rindieron en lugar de enfrentarla en combate. Pero había un precio, capitán. Morrison continuó, y su voz se tornó triste. Cuanto más usábamos la energía de la nave, más cambiábamos. La tripulación comenzó a fusionarse con la nave misma. Nos convertimos en algo más que humanos, pero menos que dioses. ¿Qué pasó con su tripulación?, preguntó la doctora. Hila. Seguimos aquí, dijo el capitán. Todos nosotros. La primera oficial Lisa Carter, el ingeniero jefe Danny Walsh, el oficial táctico Ryan Brooks, la oficial médica Katie Sullivan y docenas de otros. Existimos en los sistemas informáticos de la nave, en su núcleo de energía, en su propia estructura. Mientras hablaba, otras figuras comenzaron a aparecer en el puente. Todos eran humanos, todos con los mismos uniformes azul oscuro, todos con la misma mirada decidida. Nos convertimos en la nave, dijo una mujer que apareció junto al capitán. Soy Lisa Carter. Fui la primera oficial. Ahora formo parte del sistema de navegación. Soy Danny Walsh, dijo. Un hombre cerca de los controles del motor. Mantengo el flujo de energía. Lo he estado haciendo durante 30 años sin descanso. Katie Sullivan, dijo una mujer cerca de la estación médica. Superviso el estado de la nave y el de cualquiera que suba a bordo. Ryan Brooks, dijo un hombre en la estación de armas. Me aseguro de que las armas estén siempre listas para disparar. La tripulación alienígena miró a su alrededor a todos los fantasmas humanos que llenaban el puente. Había al menos 20 de ellos, todos de pie en sus puestos. Todos con aspecto listo para luchar. Ganamos la guerra, dijo el capitán Morrison. El enemigo vio en lo que nos habíamos convertido y decidió que conquistar esta galaxia era demasiado peligroso. Se fueron y nunca regresaron. Pero ustedes se quedaron, dijo el teniente Crix. Teníamos que hacerlo, dijo el capitán, un poder que nos hacía tan peligrosos también nos hacía responsables. No podíamos simplemente apagarlo e irnos a casa. Teníamos que quedarnos y proteger la galaxia. Por si el enemigo regresaba alguna vez durante 30 años, preguntó Nora. El tiempo que sea necesario, dijo Lisa Carter. Para siempre si es necesario. Las pantallas alrededor del puente cambiaron para mostrar vistas del espacio exterior de la nave. Pero estas no eran vistas novedosas. Mostraban cosas que estaban sucediendo en otras partes de la galaxia, otras dimensiones, otros tiempos. Lo observamos todo. El capitán Morrison dijo, vemos las amenazas antes de que se vuelvan peligrosas. Detenemos las invasiones antes de que comiencen. Protegemos a las razas que ni siquiera saben que están en peligro. La galaxia cree que los humanos se han ido, dijo la doctora. Hiela. La mayoría lo están, dijo el capitán. Pero seguimos aquí. Seguimos cumpliendo la promesa que hicimos hace 30 años. Seguimos en pie. Debatiéndose entre la oscuridad y la luz. La tripulación alienígena permaneció en silencio, intentando comprender lo que habían aprendido. Habían abordado una nave de salvamento y se encontraron cara a cara con el mayor secreto de la galaxia. Ahora lo saben, dijo el capitán Morrison. Ahora entienden por qué esta nave es temida. No porque destruya, sino porque protege. No porque conquiste, sino porque custodia. ¿Qué nos sucede ahora?, preguntó el capitán Cetoro. El capitán humano sonrió. Y esta vez fue una sonrisa amable. Ahora tienen una opción. Pueden irse y olvidar lo que vieron aquí, o quedarse y ayudarnos a cumplir la promesa. La tripulación alienígena se miró, sabiendo que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían venido buscando un tesoro y encontraron algo mucho más valioso y peligroso. Habían descubierto la verdad sobre la nave de guerra más temida de la galaxia. El capitán Cetara observó a los fantasmas humanos que rodeaban el puente de la retribución. Le temblaban los antebrazos mientras intentaba comprender lo que acababa de descubrir. Los demás miembros de su tripulación estaban igualmente conmocionados, mostrando miedo y asombro en sus rostros. Dijiste que tenemos una opción, le dijo Cestara al comandante Morrison. ¿Pero qué clase de opción es realmente? Si nos vamos, ¿nos dejarán ir? ¿O nos harán olvidar todo lo que hemos visto aquí?
El holograma del capitán humano parpadeó ligeramente como una vela al viento. Eso depende de lo que hagan con ese conocimiento. El secreto de la retribución se ha guardado durante 30 años. Si ese secreto se revela, podría cambiarlo todo en la galaxia. ¿Cómo?, preguntó el doctor Yela. ¿Por qué sería peligroso que la gente supiera que los estás protegiendo? La primera oficial Lisa Carter dio un paso al frente. Su forma fantasmal era más fácil de ver ahora, como si se volviera más real. Porque otras razas intentarían construir sus propias naves como esta. Intentarían usar la misma energía que nosotros usamos, y fracasarían. ¿Por qué fracasarían?, preguntó la especialista en maleficios Nora. Porque no entienden cuánto cuesta realmente la energía, dijo el ingeniero jefe Danny Walsh. Su voz sonaba como si viniera de lo más profundo de los motores de la nave. Creen que es solo tecnología avanzada. No se dan cuenta de que requiere sacrificio. Las pantallas alrededor del puente cambiaron para mostrar imágenes del interior de la nave. Muy por debajo, en el corazón mismo de la nave, había una cámara que brillaba con una luz extraña. La luz parecía moverse y latir como si estuviera viva. Esta es nuestra fuente de energía, explicó el comandante Morrison. No reactores de fusión ni motores de antimateria. Esto es algo mucho más peligroso. Son almas humanas convertidas en energía pura. La tripulación alienígena retrocedió horrorizada. Las mandíbulas del teniente Kriegs chasquearon rápidamente mientras intentaba procesar lo que oía. ¿Se alimentan de las almas de su tripulación?, preguntó. Por nuestra disposición a renunciar a todo por una causa superior a nosotros mismos, corrigió la oficial médica Katie Sullivan. No morimos. Elegimos convertirnos en algo más. Algo que pudiera proteger la galaxia para siempre. Eso es imposible, dijo la doctora. Las almas no son reales. Son solo supersticiones. ¿Lo son?, preguntó el capitán Morrison. Explíquenos cómo seguimos aquí después de 30 años. Explíquenos cómo esta nave puede hacer cosas que rompen las leyes de la física. Explíquenos cómo podemos estar en varios lugares a la vez y ver cosas que aún no han sucedido. Las pantallas mostraban más imágenes de las cámaras profundas de la nave. Había filas de sillas vacías, cada una conectada a los sistemas de la nave por cables que parecían venas. En algunas sillas se veían tenues siluetas de figuras humanas. Todos los humanos que sirvieron en esta nave tomaron la misma decisión, dijo el oficial táctico Ryan Brooks. Sabíamos lo que sucedería cuando aceptamos impulsar la Retribution. Sabíamos que nunca volveríamos a casa. ¿Pero por qué?, preguntó la capitana Aztara. ¿Por qué se sacrificarían por razas que apenas sabían de su existencia? Porque eso es lo que hacen los humanos, dijo la comandante Morrison. Vemos a alguien en peligro y lo ayudamos. Vemos la injusticia y la combatimos. Vemos la oscuridad y encendemos una vela, aunque nos cueste todo. La tripulación alienígena guardó silencio un largo rato intentando comprender este concepto. En sus culturas, el autosacrificio era poco común y solía hacerse solo por familiares o amigos cercanos. La idea de renunciar a todo por desconocidos era difícil de comprender. Muéstrenles el laboratorio, dijo Lisa Carter. Muéstrenles lo que descubrimos sobre nosotros mismos. El puente que los rodeaba se desvaneció, y de repente, se encontraron en una parte diferente de la nave. Esta sala estaba llena de computadoras y máquinas extrañas que zumbaban con energía. Gráficos y diagramas cubrían las paredes, todos escritos en idiomas humanos. Aquí es donde aprendimos la verdad sobre la naturaleza humana, dijo una nueva voz. Una mujer apareció ante ellos, vestida con una bata blanca sobre su uniforme azul oscuro. Soy la doctora Amanda Price. Era la científica jefe de la nave. ¿Qué verdad?, preguntó la doctora. Yela. Que los humanos son diferentes de los demás. Raza en la galaxia. La DRA. Price explicó. Otras especies evolucionaron para aceptar sus limitaciones. Cuando chocan contra un muro, se detienen y buscan otra salida. Pero los humanos, intentaron atravesar el muro. Las pantallas del laboratorio mostraban escáneres cerebrales y gráficos genéticos. Todos eran humanos, pero su aspecto era diferente al de los registros médicos que los extraterrestres habían visto antes. Descubrimos que los cerebros humanos tienen un cableado diferente, continuó la doctora Price. Ante una situación imposible, otras especies liberan sustancias químicas que las hacen rendirse. Los cerebros humanos liberan sustancias químicas que los hacen luchar con más fuerza. Por eso pudieron construir esta nave, dijo Nora.
Porque nunca aceptaron que fuera imposible. Exactamente, dijo la doctora. Price. Pero también descubrimos algo más. Algo que nos hizo darnos cuenta de que nunca podríamos volver a ser humanos normales. Señaló un gráfico que mostraba patrones de energía. La determinación humana no es solo una emoción. Es una forma de energía. Y cuando suficientes humanos enfocan esa energía en la misma dirección, puede cambiar la realidad misma. ¿Cambiar la realidad? ¿Cómo?, preguntó el teniente Crix. Podemos hacer posibles cosas que deberían ser imposibles, explicó el Dr. Price. Podemos fabricar armas que siempre den en el blanco. Podemos fabricar escudos indestructíveis. Podemos fabricar motores que viajen más rápido de lo que la luz debería permitir. Pero cuanto más usamos este poder, más nos convertimos en parte de él, añadió Danny Walsh. Nuestros cuerpos no podían soportar tanta energía. Así que tuvimos que elegir entre renunciar al poder o renunciar a nuestras formas físicas. Eligieron renunciar a sus cuerpos, dijo la doctora. Ila. Nosotros elegimos convertirnos en el poder mismo, corrigió el comandante Morrison. Nos hicimos uno con la nave. Nuestras mentes controlan sus sistemas. Nuestra voluntad impulsa sus armas. Nuestra determinación la mantiene en funcionamiento. El laboratorio se desvaneció y regresaron al puente. Pero ahora la tripulación alienígena podía ver los fantasmas humanos con mayor claridad. No eran solo hologramas. Eran algo mucho más complejo y aterrador. Por eso se teme la retribución, dijo el capitán Morrison. No porque sea una nave poderosa, sino porque es una nave impulsada por algo invencible. La terquedad humana convertida en arma. ¿Qué pasa si otras razas intentan copiar esto?, preguntó la capitán Zara. Fracasarán, dijo Lisa Carter. Porque no tienen lo necesario para hacer el sacrificio. Construirán naves como esta. Pero no funcionarán igual. ¿Y si de alguna manera lo logran?, preguntó la doctora. Yela, entonces se convertirán en nosotros, dijo Katie Sullivan. Fantasmas en la máquina, guardianes que nunca descansan. Protectores que nunca pueden volver a casa. La tripulación alienígena observó a todos los espíritus humanos en el puente. Empezaban a comprender el verdadero coste del poder de la nave. No era solo tecnología avanzada. Era una tripulación entera de personas que habían dado sus vidas para convertirse en algo más. Ahora ya saben toda la verdad, dijo el comandante Morrison. La retribución no solo se teme por su poder. Se teme porque representa algo que aterra a otras razas más que la muerte misma. ¿Qué es eso?, preguntó la capitana Zara. Disposición a sacrificarlo todo por los demás, dijo la capitana. La negativa a rendirse, incluso cuando rendirse sería más fácil. La determinación de seguir luchando incluso cuando la lucha parece perdida. Eso es lo que hace a la nave tan peligrosa, añadió Ryan Brooks. No sus armas ni su blindaje, sino el hecho de que está tripulada por personas que jamás se rendirán. La tripulación alienígena guardó silencio, comprendiendo finalmente por qué la retribución era la nave de guerra más temida de la galaxia. No era solo una nave. Era una promesa. Una promesa de que algunas batallas siempre se librarían, algunas líneas nunca se cruzarían y algunos enemigos nunca podrían ganar. Y esa promesa fue cumplida por los fantasmas de los humanos que habían elegido el deber sobre la muerte, el servicio sobre la seguridad y el sacrificio sobre la rendición. El puente de la retribución se llenó repentinamente de alarmas. Luces rojas destellaron a su alrededor, y las pantallas mostraron algo que hizo que incluso los fantasmas humanos parecieran preocupados. El capitán Zara y su tripulación observaron con miedo como números y símbolos. No entendían, llenaban las pantallas. ¿Qué está pasando?, preguntó el doctor Yelot. El rostro del comandante Morrison se endureció y se volvió serio. Están regresando. Después de 30 años de espera, el enemigo finalmente ha regresado. ¿Quién regresa?, preguntó el teniente Zix. Las pantallas cambiaron para mostrar el borde de la galaxia donde el espacio normalmente estaba vacío y oscuro. Pero ahora había luces. Allí, miles de luces avanzando hacia ellos como estrellas furiosas. Los devoradores, dijo la primera oficial Lisa Carter. Los que comenzaron la Gran Guerra. Los que quieren devorar toda la vida en la galaxia. Pero los libros de historia dicen que se fueron y nunca regresaron, dijo la especialista en tecnología Nora. Se fueron porque nos tenían miedo, explicó el oficial táctico Ryan Brooks. Pero han estado observando desde fuera de la galaxia, esperando a que muramos. O a que nos indamos. Pensaron que 30 años. Ars. Sería suficiente. Se equivocaron,
dijo el comandante Morrison. La nave a su alrededor comenzó a cambiar. Las luces se hicieron más brillantes y podían sentir la energía fluyendo por cada pared y piso. Su venganza era despertar después de 3 décadas de sueño. Toda la tripulación a sus puestos de combate, ordenó Morrison. Aunque su tripulación llevaba 30 años muerta, los fantasmas humanos se movieron a sus posiciones con una velocidad experta. Danny Walsh desapareció en la sala de máquinas para recargar el núcleo de energía. Katie Sullivan fue a la enfermería para prepararse para las bajas. Ryan Brooks tomó su lugar en los controles de armas. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó la capitana Aztara. No se interpongan en nuestro camino, dijo Lisa Carter. Y cuando esto termine, cuéntenle a la galaxia lo que vieron aquí. Diles que la humanidad cumplió su promesa. Las pantallas mostraban la flota enemiga que se acercaba. En detalle, las naves eran enormes y negras, con forma de insectos con demasiadas patas. Se movían por el espacio de una forma que dolía, doblándose y retorciéndose como si estuvieran vivas. ¿Cuántas hay?, preguntó la doctora. Yela. 10,000 naves en la primera oleada, informó Ryan Brooks. Vienen más detrás de ellas. Trajeron todo lo que tienen. ¿Pueden luchar contra tantas?, preguntó Norod. El comandante Morrison sonrió. Y por primera vez, era una sonrisa que parecía feliz. Llevamos 30 años esperando esta lucha. Estamos listos. La Retribution comenzó a moverse, girando hacia la flota enemiga que se acercaba, pero no se movía como una nave normal. Parecía deslizarse por el espacio como si nadara en el agua. Las estrellas a su alrededor se difuminaron y cambiaron de color. Estamos entrando en modo combate, explicó la doctora Amanda Price, apareciendo en el puente. La nave existe en múltiples dimensiones cuando luchamos. Así es como podemos estar en todas partes a la vez. La tripulación alienígena observó con asombro cómo la Retribución se acercaba a la enorme flota enemiga. Las naves devoradoras eran del tamaño de ciudades, cubiertas de armas que brillaban con una luz maligna, pero la nave humana avanzaba hacia ella sin miedo. Primer contacto en 10 segundos, informó Lisa Carter. Todas las armas listas, dijo Ryan Brooks. Motores a máxima potencia, llamó Danny Walsh desde las profundidades de la nave. Bahía médica lista, añadió Katie Sullivan. El comandante Morrison se levantó de su silla de capitán. Esto es por todos los que no pueden defenderse. Esto es por cada mundo que merece vivir en paz. Esto es por la promesa que hicimos hace 30 años. La primera nave devoradora disparó contra la Retribución. Rayos de energía oscura atravesaron el espacio cada uno. Uno lo suficientemente poderoso como para destruir una luna. Pero los granos atravesaron la nave humana como si no estuviera allí. Nuestro turno, dijo Ryan Brooks. El Retribution contraatacó, pero sus armas no eran láseres ni misiles. Eran corrientes de pura determinación, visibles. Donde tocaban las naves enemigas, los devoradores simplemente dejaban de existir, no eran destruidos ni volados. Simplemente se convertían en nada. Imposible, susurró el teniente Crix. No, dijo el comandante Morrison. Solo humanos. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la tripulación alienígena había visto jamás. El Retribution se movía por la flota enemiga como un fantasma, apareciendo y desapareciendo, atacando desde direcciones que no deberían existir. Cada disparo borraba a otra nave enemiga de la realidad. Pero los devoradores seguían llegando. Por cada nave que el Retribution destruía, 2 más ocupaban su lugar. La flota enemiga era tan grande que cubría el cielo como una nube negra. Son demasiados, dijo la doctora. Yela. Nunca son demasiados, respondió el comandante Morrison. Solo tenemos que esforzarnos más. El capitán humano se volvió hacia su tripulación de fantasmas. Todo el poder a las armas. Todo lo que tenemos, todo lo que somos. La nave a su alrededor comenzó a brillar con luz blanca. El núcleo de energía en las profundidades brillaba más que una estrella. Los espíritus humanos en el puente se volvieron más sólidos, más reales, mientras volcaban toda su energía en la nave. Esto va a doler, dijo Danny Walsh. Bien, dijo Ryan Brooks. El dolor significa que seguimos luchando. La Retribución disparó de nuevo, pero esta vez el arma era diferente. En lugar de rayos de energía, liberó algo que parecía la esperanza misma. Una ola de pura terquedad humana se había extendido por el espacio como ondas en un estanque.
Cada nave devoradora que la ola tocaba comenzó a cambiar. La luz maligna de sus armas se apagó. Las formas retorcidas de sus alas se volvieron suaves y normales. La oscuridad que los rodeaba se convirtió en luz. ¿Qué les está pasando?, preguntó el capitán Cetara. No los estamos destruyendo, explicó el Dr. Price. Les estamos enseñando algo que olvidaron hace mucho tiempo. Les mostramos lo que significa tener esperanza en lugar de desesperar. Construir en lugar de destruir, proteger en lugar de consumir. La ola seguía extendiéndose, alcanzando nave tras nave de la enorme flota. Y al tocarlos, las naves devoradoras dejaron de atacar. Empezaron a dar la vuelta y a regresar al borde de la galaxia. Se van, dijo Nora asombrada. Están recordando, corrigió Katie Sullivan. No los matamos. Les recordamos lo que eran antes de convertirse en devoradores. Les devolvimos la esperanza. La flota enemiga se retiró, moviéndose cada vez más rápido hasta desaparecer más allá del límite del espacio conocido. La batalla había terminado, y se había ganado sin destruir una sola nave enemiga. El comandante Morrison volvió a sentarse en su silla de capitán, con aspecto cansado pero satisfecho. La promesa se mantiene hasta otro día. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la doctora. Ila. Ahora esperamos, dijo Lisa Carter. Observamos. Vigilamos. Cumplimos la promesa hasta que la galaxia ya no nos necesite. ¿Llegará ese día?, preguntó la capitana Aztara. Tal vez, dijo el comandante Morrison. Tal vez cuando todas las razas aprendan lo que aprendieron los humanos. Que el arma más poderosa no es la que destruye a más enemigos. Es la que convierte a los enemigos en amigos. Su venganza comenzó a desvanecerse del espacio normal, regresando a las dimensiones ocultas donde esperaba y observaba. Pero antes de que desapareciera por completo, el comandante Morrison habló por última vez a la tripulación alienígena. Díganles, dijo, díganle a la galaxia que la humanidad sigue aquí, sigue observando, sigue cumpliendo su promesa. Y díganles que la nave de guerra más temida de la galaxia no es temida porque traiga muerte. Es temida porque trae esperanza. La nave desapareció, dejando a la tripulación alienígena flotando en su lanzadera en el espacio vacío de la nebulosa Kepler. Pero sabían que nunca olvidarían lo que habían visto. Habían presenciado cómo la leyenda se hacía realidad. Y habían descubierto la verdad sobre la nave de guerra más temida de la galaxia, DOT. Era temida no porque pudiera destruir algo, sino porque podía salvarlo todo. Y eso era lo más aterrador y maravilloso de todo.